y bienvenidas a este podcast en el cual hablaremos sobre un libro muy interesante, el cual se llama Los Calusari. Espero sea una experiencia muy linda para ustedes y bien, sin más que decir, les voy a presentar a nuestros integrantes. Su nombre es Rosita, el mío es Kerly, Camila y al lado tenemos a Emilia. A continuación, Camila nos va a dar una breve biografía sobre el autor del libro. Christopher K. Carter es un productor y guionista estadounidense nacido el 13 de octubre de 1976. Carter se encuentra en la estatura de 1.79 metros, conocido por ser el creador de la serie de televisión sobre fenómenos paranormales de X-Files. Chris Carter es hijo de William y Catherine Carter, nació en Bellflower, California. Estudió periodismo en la Universidad Estatal de California y se graduó en 1979. Chris participó en su adolescencia en varios programas muy reconocidos. Bien, a continuación Emilia nos va a dar un breve resumen de la historia de este libro. Al principio de la historia, toda la familia fue a un parque de diversiones. La mamá de Teddy lo llevaba con el sujetador y ella necesitaba ir al baño. Ella ingresó al baño y a Teddy lo dejó afuera, mientras le cantaba una canción para que el niño se distrajera. Esta canción era la de mientras la mamá de Teddy cantaba, Teddy se distrajo con un globo. El globo le estaba guiando hacia las carreteras del tren. Cuando la mamá siente que el sujetador está liviano, la mamá sale apresuradamente y ve que Teddy estaba saliendo. Cuando intentó atraer la mamá, vio que ya estaba en las carreteras. El hermano de Teddy, Charlie, lo estaba viendo, pero no hizo nada. Y un trabajador de las tiendas no pudo alcanzar a Teddy y solo vio como Teddy se paraba en las rieles del tren y el tren pasaba sobre él. Este es el primer capítulo. En el segundo capítulo detalla una información de cómo pasaron las cosas y los detectives estaban haciendo un informe. En el informe se daban cuenta que el globo estaba yendo a la dirección contraria del viento, lo cual a Muller, el primer detective del caso, se interesó por esto. Su acompañante, la segunda detective, no creía mucho en esto de fantasmas y en esto de los aspectos de terror, así que no le dio mucha importancia y solo dijo que tal vez el viento estaba dando a las dos direcciones. Después de más investigaciones, deciden hablar con la mamá de Teddy y con su papá y Charlie, que era su hermano. Charlie era un niño muy poco expresivo, así que no dio detalles de cómo vio a Teddy y por qué no le ayudó. Cuando Mulder y Scully fueron a entrevistar a la mamá, que se llamaba Maggie, Maggie no pudo darles una respuesta inmediata, ya que había dejado al niño solo y no quería que esto tuviese como repercusiones de que por qué había dejado a un niño solo. Cuando siguieron más con la investigación, no pudieron detallar porque no tenían muchas pistas, así que decidieron ir a las rieles del tren y solo habían encontrado restos del globo. Cuando empezaron a ver las cámaras de seguridad y a detallar cómo unir pistas, se dieron cuenta que uno de los trabajadores había visto. Cuando fueron a entrevistarlo a él, él había dicho de que solo vio cómo el globo era arrastrado y Teddy se veía en las grabaciones como él estaba parado y alguien lo arrastraba. Después de varias investigaciones se dieron cuenta de que esto estaba conectado con lo paranormal. Mulder trata de convencer a Scully de que lo escuche y puedan investigar más a fondo, ya que el caso ya no era normal. Después de la aparición de los Calusari, se dan cuenta de que los Calusari eran personas romanas que hacían exorcismos y estaban interesados en lo paranormal, llegando a la conclusión de que Charlie era poseído por un demonio, que el demonio era el hijo de Maggie, pero un hijo que no había aparecido en la historia, no muerto, era el espíritu básicamente del hermano de Charlie. Después de que estuvieran en contexto de lo que se trata este libro, vamos a hacer una intervención entre mis compañeras. Y bien, díganme, ¿por qué eligieron este libro? Bueno, yo elegí este libro porque me gustó la portada, sinceramente. Yo lo elegí porque me pareció muy interesante cuando leí la introducción y porque era de cosas de terror. Le vi muy interesante Yo elegí este libro porque me interesan mucho las cosas paranormales. ¿Cuál fue su impresión al ver la portada del libro? Mi primera impresión fue de que me gustó porque se veía muy detallado y salía al principio de los Calusari. Mi primera
impresión sabía que se iba a tratar de algo de terror, ya que en la portada se fijaban unas sombras de los Carrusel. Bueno, yo también porque se veía en la portada como las sombras de unos señores con gorritos, entonces yo dije, bueno, está interesante, entonces por eso creo que fue lo que más me llamó la atención. Lo que me llamó la atención fue porque me gustó el libro y porque habla sobre el terror y de cárcel. ¿Y cuál fue el momento que más les gustó o la parte que dijeron los personajes que más les pareció divertida o interesante? Bueno, a mí me gustó la parte donde van a hacer los rituales y le exorcizan al niño. Y porque me gustan los rituales y yo soy del diablo. Bueno, a mí la verdad me encantó la parte en la que la mamá está en la cocina y le dice a Teddy que si quiere comer con ella, le dice, ¿quieres comer conmigo? El Teddy, y ella le dice, no. A mí me gustó la parte donde la abuela le está exorcizando al Charlie y los Carrusel ya entran y ella dice, este niño es del demonio. Que fue la parte que más me gustó. La parte que me gustó fue la parte que estaban colocándole al diablo. A puertas de terminar ya con este podcast, quiero preguntarles qué tal les pareció el final, porque a mí me impactó demasiado el saber que en realidad Charlie no era el malo de la historia, más bien estaba poseído por el hijo muerto de su madre, lo cual fue demasiado impactante. Y el final fue, la verdad a mí me encanta este libro porque a pesar de que fueron casos paranormales y demás cosas rituales, todo esto, el final fue increíble. A mí me pareció interesante la parte donde aparecieron los Carrusel porque la verdad yo pensé que se iban a centrar más en eso y se centraron más como en las investigaciones y cómo los detectives iban descubriendo más cosas. A mí me pareció súper interesante lo que al inicio pasaba de que Teddy se iba hacia las rieles. Y me gustó mucho porque en este libro se detallaban mucho las cosas paranormales y desde el inicio sabíamos que iba a ser una historia muy interesante y que se iba a tratar de las cosas paranormales que existían aquí. Lo que a mí me hubiera gustado que terminara el libro fue de que se trataran más de los Carrusel y no de los Bueno, en conclusión, a todas nos encantó este libro y nos gustó demasiado cómo es que fue narrado. Por eso, tuvimos una experiencia demasiado buena con este libro, porque todas imaginábamos. La verdad, yo sí me lo volvería a leer. Sí, yo también. Sí, y más los primeros capítulos. Y además salió otro capítulo y si quisiéramos conseguir este libro, vamos al segundo capítulo para seguirlo leyendo. Bueno, esto ha sido todo, chicas. Muchas gracias por participar en este podcast. Y si desean contactarnos, nosotras somos las Carrusel.